Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario Higher Ground, Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este tarde de estudio bíblico. Estamos considerando en el libro de Números. Vamos a estudiar hoy parte del capítulo 20 de Números. Así es que le pido que abran sus Biblias allí en Números 20 para estudiar esta porción de esta tarde. Vamos a orar entonces para comenzar nuestro estudio bíblico. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Padre Santo, damos gracias por la vida que nos provee, Señor, y ahora el momento de estar acá para poder estudiar de tu palabra. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, que nos abras nuestro entendimiento, Señor, y que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto a recibir de tu palabra. Bendícela, Señor, y bendice a cada uno presente en este estudio bíblico de esta noche. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Moisés, uno de los grandes profetas de Dios, se le conocía como el hombre más manso de todo el mundo. Sin embargo, para llegar a ese nivel, tuvo que pasar por grandes pruebas, disciplina de parte de Dios, lo cual lo transformaron en un hombre completamente nuevo. Una de esas disciplinas fue no poder entrar en la tierra prometida. Por eso el tema del estudio de esta noche es ¿por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Esperamos, ¿verdad?, de que Moisés, siendo este gran líder que saca esta vasta compañía de gente de Egipto, pues también él pudiera introducirlos a la tierra prometida. Pero vamos a estudiar entonces esta noche por qué Moisés no entró en la tierra prometida. Durante los 40 años de Israel en el desierto, su mayor necesidad física fue el agua. Y sabemos que el agua pues es un elemento muy necesario en nuestra vida. Comer y tomar agua es muy necesario, y especialmente que estaban en un desierto. Después de casi 40 años de salir de Egipto, los israelitas se rebelaron contra Moisés y Aarón debido a la falta de agua. Jehová mandó a Moisés sacar agua de una peña. Lo que se encuentra a lo largo de la escritura es que el pueblo de Israel, cuando se encontraba en alguna dificultad, lógico, ¿no? Pues Moisés era su líder. Lo primero era quejarse en contra de Moisés y Aarón, como el sacerdote que era. Y cuestionaban su liderazgo y se arrepentían de no haberse quedado en Egipto. Pero también sabemos que al hacerlo, no solamente estaban renegando en contra del liderazgo de Moisés y Aarón, sino que, pues por añadidura, también estaban renegando de Dios, que es quien los había sacado. El pecado de Moisés y la disciplina que el Señor le da. Entonces, síganme en este relato ahí, en este libro de Números, en el capítulo 20. Este es un capítulo triste. Miriam, en el versículo 1, dice que muere la hermana de Moisés. Muere y no hay ni siquiera una explicación, ni se menciona que se hiciera periodo de luto por ella. 2. Moisés recibe la condena de morir antes de ir a la conquista. Eso lo vemos en el versículo 12. Y luego Aarón muere en el monte Hor. Ahora, el registro bíblico sí nos dice que por Aarón sí hubo días de duelo, y no fueron 7 días como normalmente era la costumbre, sino dice que fueron 30 días, todo un mes de duelo para Aarón. Este era el escenario. Israel llega al desierto de Sin y deciden acampar en Cades. La mayor parte de la generación anterior había muerto en el desierto. Y así como el pueblo había comenzado a vagar por el desierto en Cades,
así acabó en el mismo lugar. Es decir, comenzaron su recorrido a vagar durante esos 40 años, comenzaron ahí en Cades y finalmente terminan otra vez allí en el mismo lugar en Cades. Fue allí donde murió Miriam y fue sepultada. Su muerte sirvió como símbolo de que la generación anterior no iba a entrar a la tierra prometida Canaán. La condición en ese lugar nos dice en el versículo 2 que no había agua. Entonces Jehová probó la confianza de su pueblo porque no había fuentes de agua aquí. Fue similar al relato que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. Ahí el relato que es conocido como la peña de Oreb. Israel tentó a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Porque estaban desesperados en aquella ocasión. Y en esa ocasión, pues Jehová sí le mandó a Moisés que golpeara la peña y la peña pues les dio agua. Esta era una generación nueva, pero al igual que sus padres, habían aprendido a ser quejumbrosos en contra del liderazgo y por implicación en contra de Jehová. Hagamos una pausa aquí y pensemos un poco. Como padres, a veces no nos damos cuenta cuánto afecta lo que nuestros hijos ven de nosotros. Sí, lo que nuestros hijos ven en su infancia de nosotros y después el resultado que tiene en su conducta en la edad de adulto afecta bastante lo que ellos ven de nosotros los padres. ¿Por qué? Porque la infancia es una etapa de la vida muy significativa, especialmente en lo que se refiere a interiorizar esos valores o aprendizajes de conducta. Por eso, esta nueva generación que estaba a punto de pasar a la tierra de Canaán, ellos habían aprendido a ser quejumbrosos como lo eran sus padres. Por eso es importante para nosotros prestar atención de cómo nos conducimos. Porque de alguna forma a veces nos convertimos en esos eslabones de continuidad de una conducta negativa en nuestras vidas. Y aunque a veces tengamos una conducta o una vida religiosa, pero eso no lo es todo. Si no hemos sido transformados en una nueva manera de vivir, esa nueva vida en Cristo que somos, vamos a seguir arrastrando esos demonios de la infancia. Tienes que estar dispuesto a pasar la página, ser hecho nuevo en la fuerza que impulsa tu mente, sometida a la voluntad de Dios. Todo debe de ser hecho nuevo, es decir, tu ser completo tiene que ser sometido a la voluntad de Dios para ser transformado, para que Dios transforme tu vida. Efesios capítulo 4 versículo 23 dice allí que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Es decir, como vemos, es posible hacer estos cambios. Sabemos que los cambios no es fácil, no son fáciles. Pero tampoco no basta solo con reprimir malos deseos o malas acciones. No, tenemos que modificar. La palabra está diciendo, ¿no? Renovaos. Entonces tenemos que modificar esa fuerza que impulsa nuestra mente. Esto quiere decir cambiar nuestros deseos y cambiar tendencias y motivaciones, renovando nuestro entendimiento. Volviendo al relato. De acuerdo con su pensamiento, para ellos era mejor haber quedado en Egipto o haber quedado en el desierto cuando ellos se están quejando allí. Se sentían molestos. Por eso esa parte de los versículos 2 al 5, ellos están quejándose y hubieran preferido mejor quedarse en Egipto que llegar allá al desierto y morir de hambre y sed. Ante esta queja que tienen ellos, este pueblo, ante Moisés y Aarón, se postraron al tabernáculo, pues Moisés y Aarón interceden. Y allí se le manifiesta la gloria de Dios.
La gloria del Señor les manifiesta a ellos, y vemos que en el versículo 8, entonces Dios le da órdenes a Moisés y le dice, mira, toma la vara y junto con Aarón reúnen al pueblo. Ante el pueblo tenían que hablarle a una peña, porque esa fue la instrucción que Dios le dio. Tenía que hablarle a la peña, porque de ella brotaría agua para saciar a todo el pueblo y a sus rebaños. Esas fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Ahora, el problema se ocasionó que al reunir al pueblo, según el mandato del Señor, pero Moisés y Aarón actuaron no según la orden de Dios. El texto nos explica y narra la declaración de cómo Moisés, ¿verdad?, frente al pueblo, denota un semblante y enojado. Por eso les dice con una expresión, escuchen, rebeldes. Y el versículo 10 declara cuando, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Posteriormente, pues se observa en el pasaje bíblico que Moisés levantó su brazo y golpeó la peña violentamente, y no solamente una vez, sino que 2 veces con la vara. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y sus ganados, dice el versículo 11. Pero Moisés está tan enojado con los israelitas, que son tan quejosos e incrédulos. Pero imagínense lo que estaba pasando allí. Lo que pasó, Moisés desobedece la orden de Jehová a la vista de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque no fue y le habló a la peña, sino que fue y la golpeó. Fue y en vez de glorificar a Dios, trató al pueblo de rebelde, que sí lo eran, sí, pero lo sacaron de quicio. Pues, por eso dice que Aarón da a entender como que si ellos fueron, como si Moisés y Aarón fueron los que produjeron el agua. Por eso esta actitud imprudente o temeraria de Moisés recibe la respuesta de Dios. La Biblia dice que el Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dice ahí en el versículo 12, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas. Y aquí viene la declaración, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Es un versículo triste, porque lo que posiblemente Aarón y Moisés podrían haber estado esperando era ellos seguir liderando al pueblo a través de ese proceso de entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Sin embargo, muestra de una manera poderosa que Dios no hace acepción de personas. Es decir, a Moisés, aun siendo el líder, Aarón siendo el sacerdote, recibió disciplina de parte de Dios. Debido a aquel pecado de Aarón y Moisés, y sabemos que Miriam anteriormente también cuando se ve revelado, por eso la voluntad de Dios fue que no les permitió entrar a la tierra prometida. Dice el versículo 13, las aguas de Meriba, es decir, hablando de esta contienda. En los primeros días del periodo de peregrinación por el desierto, se menciona un lugar de nombre parecido, y fue igualmente la crisis del agua, ¿no? El relato ese que encontramos nosotros en Éxodo capítulo 17. Pero en este contexto, el relato subraya el hecho de que Moisés golpeó la peña, cosa que Dios no había mandado, como en la primera vez de Éxodo 17:6. Sí, porque en Éxodo 17:6, sí, he aquí, le dice Dios, ¿verdad? Yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, ahí Moisés sí actuó públicamente de la forma como Dios le dijo que lo hiciera, para que los líderes de las tribus pudieran ver claramente el poder de Dios. Y a la vez estaba Dios confirmando el liderazgo de Moisés. En aquella ocasión estuvo bien, pero en esta ocasión Dios no le había dicho que golpeara la peña,
sencillamente le dijo que le hablara a la peña. Así es que al caminar por el campamento al frente de los ancianos, estaba públicamente mostrando su liderazgo a todos los israelitas. Pero en esta segunda ocasión no estaba no solamente mostrando el liderazgo, sino que estaba mostrando su descontento con el pueblo. Pero a la vez también no dio la gloria a Dios, sino que de una forma trató mal al pueblo y no obedeció a Dios. Por eso Moisés no entró a la tierra prometida, porque fue mandato de Dios. Ahora, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, Moisés dejó que fuera su ira la que controlara su vida en ese momento. Cuando esto sucede, el hombre peca delante del Señor. Efesios 4:26 nos dice eso. En segundo lugar, Moisés no obedeció la orden del Señor. Dios le dijo que hablara a la roca. Por eso nosotros tenemos que prestar más que la debida atención cuando leemos de la palabra de Dios. En algunas ocasiones nosotros buscamos dirección de Dios, buscamos de la palabra, tenemos proyectos, tenemos planes, creamos una agenda y ponemos que, de acuerdo a la voluntad de Dios, pedimos que Dios bendiga esas acciones. Pero a veces dentro de algunas circunstancias, por la presión o los problemas, decidimos cambiar esa agenda y obramos de una manera contraria a lo que habíamos pensado o lo que habíamos pedido, y en algunas veces contraria a la voluntad de Dios, violando aún principios que nosotros no debemos de violar como creyentes. Y las consecuencias vienen después. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? Siguiendo con el relato de Moisés. En tercer lugar, Moisés dio una declaración muy grave, decir, tenemos que darle agua de esta roca. En vez de decir, darle gloria a Dios, que era Dios quien iba a dar, porque en sí Dios se glorificó. Aunque Moisés había desobedecido, Dios no se quedó sin testimonio. Dios de todas maneras proveyó para el pueblo. Pero sabemos que la declaración de Moisés fue más allá. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. Y en cuarto lugar, Moisés con su actitud no solo mostró desobediencia, sino que también impaciencia. Deshonró la santidad de Dios frente a los israelitas. Ahora, analizando un poco el pecado de Moisés y también la disciplina que el Señor le da. Moisés tenía que pagar las consecuencias. Moisés debía de pagar. Pero los estudiosos se preguntan, ¿por qué Dios se enojó con Moisés? ¿Qué tenía que ver él en la historia? Bueno, las consecuencias, aunque Dios perdone, pero algunas veces cuando fallamos hay consecuencias, ¿verdad? Que se tienen que recibir esa disciplina. Voy a poner un ejemplo. Tú cometes una violación. Vas a un lugar, tu situación, que estés frustrado, algún problema que tengas, no estás pensando bien, y vas y cometes un crimen. ¿Qué es lo que sucede? Tú te arrepientes, pides perdón a Dios. Dios te perdona. Pero si dentro de ese crimen tú tienes que pagar a la sociedad, posiblemente vayas a la cárcel, pagar multas o alguna otra consecuencia que la ley te imponga, recibes ese castigo. Entonces hay situaciones en las que Dios perdona, pero hay consecuencias que vienen por violar los principios de Dios. Si es que Moisés debía de pagar, sí. Los estudiosos se preguntan, ¿no? ¿Por qué Dios se enojó con Moisés? ¿Qué tenía que ver él en esta historia? Bueno, mucho, porque era el líder, ¿verdad? Por eso que algunos piensan que
Esto consistía porque Moisés había enviado espías para explorar el país en vez de confiar en Dios. Piensan de que Moisés no tenía que haber enviado a esos espías, debería de haber confiado en Dios. Otros creen que fue por no haber acompañado a estos espías, él como liderazgo, como líder. Y hay un tercer grupo que opina que no supo apaciguar la rebelión israelita. Es decir, que de alguna forma como líder falló. Bueno, en Deuteronomio, cuando se cuenta la escena, afirma que solo los israelitas pecaron y que Moisés ligó el castigo, en otras palabras, gratuitamente. Es decir, el pueblo fue el que pecó, pero como consecuencia, Moisés, por ser el líder, también alcanzó el castigo. En efecto, en su discurso, cuando Moisés declara ante el pueblo en Deuteronomio capítulo 1, versículo 37, él les dice al pueblo: por culpa de ustedes, Jehová se irritó también contra mí. El castigo no solamente fue para Israel, que se había unido a estos 10 espías que trajeron mal informe, sino que también alcanzó este castigo a Moisés. Más adelante, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 21, Moisés ahí les dice, ¿no? Por culpa, les vuelve a repetir, por culpa de ustedes Jehová se enojó conmigo y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la espléndida tierra. O sea, años atrás ya Dios le había dicho de que no iba a entrar a la tierra prometida. Ya Dios lo había castigado, no solamente, en otras palabras, lo que pasó ahora al golpear la peña está unido una cosa con la otra, porque anteriormente ya Dios lo había castigado en que no iba a entrar a la tierra prometida, pero durante todo ese tiempo posiblemente Dios podría haber tenido misericordia de él y dejarlo pasar. Pero lo que ocurre aquí en este incidente de Números capítulo 20, donde no obedece a Dios, sino que desobedece, entonces vemos que ahí hubo castigo, porque le dice no entrarán. Entonces, la noción de que Dios no castiga está fundada a veces en algunas cosas o en una mala comprensión del significado de la palabra castigo. O a veces es una noción superficial o de una manera deficiente de pensar de lo que el amor de Dios es. Dios puede castigar para corregirnos, no por odio, sino precisamente por amor. El Señor al que ama disciplina, dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y luego dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto de azotar es un castigo. Ahora, también encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice, no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. También en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, ahí habla también del castigo. Reconocen a sí mismo en su corazón, le dice Dios ahí, ¿no? Que así como el hombre también castiga a su hijo, también Jehová castiga a sus hijos. La controversia del castigo desde el punto de vista moderno es porque en muchas ocasiones se ha aplicado mal, dando resultados no esperados. ¿Por qué? Porque el castigo en sí es una herramienta potente para modificar la conducta. El problema es que pocas veces lo utilizamos con una destreza que nos permita conseguir lo que realmente nosotros perseguimos. Al no utilizarlo de la manera apropiada, entonces se convierte en una herramienta peligrosa. Por eso, al final de todo, acá Dios, pues finalmente, dando esta disciplina y castigando a Moisés,
Dios, como sea se me indica, Él es santo, y frente a los hijos de Israel dio la provisión de darles agua. No castigó al pueblo por el error de Moisés. Si Moisés no santificó a Dios en este incidente, pero Dios sí se santificó a sí mismo. ¿Por qué? Porque a través de la corrección de Moisés le da a conocer al pueblo de que Dios no tiene excepción de personas. Pero a la vez también muestra la misericordia dándoles agua. Dios de esta manera recibe su gloria y Dios es santificado. A Dios le interesan las decisiones que nosotros tomamos y le afecta también nuestra desobediencia. Ahora, ¿de qué manera? A Él le duele ver que alguien sigue un proceder tan insensato. Salmos capítulo 78, versículos 40 y 42, allí declara cómo lo que el pueblo de Israel, lo que pasó, ¿no? Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. Y lo dice, no se acordaron de su mano, es decir, de su mano, como les proveyó no solamente poder, sino que también les dio en abundancia, cuando los redimió de la angustia. Entonces, hermanos, como una exhortación final en el estudio de esta noche, Moisés era el administrador de los bienes de Jehová en esos tiempos del Éxodo. Ahora, en nuestros tiempos, ¿cómo nosotros aplicamos esto a nuestras vidas? Dios ha dado el cuidado de sus bienes a cada uno, siendo responsables de ese talento que Dios te ha dado, esa mayordomía que hay en ti. Y a la vez, colectivamente en el cuerpo de Cristo, la iglesia, tenemos la responsabilidad de administrar los bienes de Dios de una manera apropiada. Dios no solamente nos hizo, sino que también nos compró a un precio extraordinario para que seamos posesión suya. No nos pertenecemos ya a nosotros, sino a Dios, porque Él pagó por nosotros. Por lo tanto, también lo que nosotros incluso poseemos es de Dios. ¿Cómo honramos entonces a Dios con lo que somos y con lo que tenemos? Ahora, como templo del Espíritu Santo que somos, la palabra de Dios nos exhorta a que no contristemos al Espíritu con nuestras acciones. El Espíritu Santo es un fuego que mora dentro del creyente. Él quiere expresarse a sí mismo en nuestras acciones y actitudes. Es el Espíritu de Dios que quiere obrar en ti. Quiere salir para demostrar cómo está transformando tu vida. Pero cuando tú lo contristas, tú apagas al Espíritu. Y en vez de mostrar eso que glorifique a Dios, prácticamente estás obrando contrariamente, contristando al Espíritu y cometiendo acciones que en vez de hablar bien de Dios, se habla mal de Él. Cuando los creyentes no permiten que el Espíritu sea visto en sus acciones, cuando hacemos lo que sabemos que está mal, reprimimos y apagamos el Espíritu. Cuando un creyente peca contra Dios y sigue sus propios deseos mundanos, igualmente sigue contristando al Espíritu. El único camino correcto por seguir entonces es el camino que lleva a un creyente cuando se acerca a Dios, cuando la pureza de Dios la está poniendo en su vida, en su manera de vivir. ¿Y cómo va a suceder eso? Bueno, alejándonos de las cosas del mundo, ¿verdad? Y del pecado. Así como nosotros no nos gusta ser contristados, o sea, pensemos, a nosotros no nos gusta que hagan cosas que nos contristen, ¿verdad? Así nosotros tampoco debemos de buscar o reprimir esas cosas buenas que van a dar gloria a Dios, y a veces lo reprimimos y hacemos las cosas que contristan al Espíritu. Por eso tenemos que tener ese cuidado, porque si no obedecemos, vamos a ser disciplinados.
Por eso, hermanos, consejos finales. Oración diaria. Leer la palabra de Dios diariamente, porque es donde nosotros nos damos cuenta de la voluntad de Dios. Es donde nosotros, el Espíritu Santo nos está revelando lo que está escrito. Es donde el Espíritu Santo nos está llenando diariamente y nos está transformando diariamente. Pero también tenemos que reunirnos con el cuerpo de Cristo, es decir, no abandonar el reunirnos. Pero también, de todo aquello que el Señor está haciendo en tu vida, tienes que darlo a conocer. Habla de la palabra de Dios. Habla cómo el Señor está obrando en tu vida. Habla de las bendiciones que el Señor te da. Si tú estás obedeciendo, si tú estás cumpliendo, el Señor va a ir trabajando en tu vida. Y eso que el Señor está haciendo en tu vida, tú tienes que hablarlo. Pero también tienes que hablar de la palabra de Dios. Tienes que pasar el mensaje. Tienes que predicar de la palabra de Dios, de sus bendiciones. De esta manera tú vas a fortalecer no solamente tu vida, sino vas a fortalecer la relación íntima con Dios. Y una manera de que tú puedes dar a conocer de la palabra de Dios es compartir estos videos que tú miras donde se enseña la palabra sanamente. Dar a conocer estos videos, compartirlo con tus amigos, con tus familiares, en las redes que tú tengas, puedes compartirlo para que se hable de lo que la palabra de Dios es. Esta sana doctrina que está siendo expuesta en estos estudios. Te invito pues a que las compartas y que animes a tus amigos a que también se suscriban para que puedan recibir y que se pongan en las notificaciones para poder recibir cuando el próximo estudio está siendo disponible en línea. Este es nuestro estudio de esta noche. Pues le pedimos al Señor que te dé muchas bendiciones, que el Señor te prospere espiritualmente y que te dé la fortaleza que necesitas para poder vivir en este mundo de dificultades. Sabemos que mientras todavía el Señor no venga o Él nos llame a su presencia, tenemos que seguir peleando la buena batalla. Pero cobren ánimo, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios les bendiga. Pasen buenas noches.